árbol de la vida de las plantas más que todo. Se ve del lado derecho son los genomas ya secuenciados o en curso de secuenciación. Luego, el genoma completo de estas plantas. Se ve que hace 2 millones de años se separaron los monocotiledones de las dicotiledones. Lo que nos interesa es que después en las dicotiledones se separó el grupo de los asteridae, que después dio nacimiento a la familia de las solanáceas con tomate, papa, tabaco, aquí, y del café de las rubiáceas. Si examinamos con más detalle este grupo, llegamos a este tipo de árbol. De un lado hay la familia de las Solanaceae, que es una familia muy importante para la alimentación humana. Hay muchas formas de importancia. Y del otro lado, la familia de las Rubiaceae, con 3 subfamilias, las Rubioidea, la subfamilia de Synconoidea y de Ixoroidea, con el género Coffea. Pero lo interesante es que tenemos un número bastante similar de cromosomas en todas estas plantas. Los cromosomas tienen una morfología muy similar, o sea, que sea tamaño, que sea posición del centrómero, y se sabe que no hubo ninguna duplicación completa de los géneros. Ya es algo cierto. Y del otro lado, gracias a previos trabajos, se sabe que existe una muy buena colinearidad, o sea, el orden de los genes está observado entre las plantas de la familia Solanaceae, que sea entre, el tomate es la planta modelo que nos sirve, pues se ha secuenciado el genoma y el trabajo está un poquito más avanzado que para la papa. Entonces hay una muy buena colinearidad entre tomate papa, tomate berenjena. Yo sometí a mi instituto un proyecto de investigación sobre la secuenciación de la berenjena africana para enriquecer nuestro proyecto de investigación, pero todavía no tengo la respuesta. Y también entre tomate y pimiento. Y se ha visto una buena sintonía, o sea, el orden de marcadores a lo largo de los cromosomas entre tomate y café. Y por fin, si se pone la escala de tiempo de la evolución, tenemos varias escalas de tiempo para hacer nuestros estudios de evolución. Dentro de cada familia, que sea dentro entre papa y tomate, por ejemplo, entre 7 y 5 millones de años, tomate papa con la berenjena, más de 10 millones de años, etc. Y también dentro de la familia Rubiaceae tenemos este género Rubio, del cual ya hablé en el estudio de datación del género Coffea. También el género Galion tiene una datación por polen fósil. La Syncona, que está en curso de secuenciación o casi en el laboratorio de FSLA. Yo no conozco su tiempo de diferencia, pero debe ser entre lo que ocurrió en la subfamilia de Ixoroidea y lo que se sabe del grupo de Rubioidea. Es una subfamilia intermedia. Entonces son varias escalas de tiempo que nos permitirán
analizar el modo, el proceso de evolución de los genes de resistencia. Bueno, el proyecto de investigación tiene tres asuntos principales. Uno que es la diversidad y la organización de las secuencias de resistencia, o sea, las secuencias activadas durante las reacciones de resistencia a bioagresores. El estudio in silico de la secuencia del gen MI. El gen MI es un gen famoso de tomate que ha sido utilizado en agricultura desde los años 50 en el campo y que trae resistencia a varias especies de nematodos. Y es un gen bastante documentado, o sea que se conoce su estructura genómica, hay homólogos, etc. Se conocen marcadores, etc. Entonces, la idea es ver esta secuencia del tomate, donde se ubica en la papa y en el café. Y el tercer asunto de investigación será el análisis de la resistencia a un nematodo Edorne incognita, que es un nematodo común a la papa, al tomate, a la papa y al café. Y también tenemos la meta de promover el uso de la genómica comparativa en la región, en América Latina, para la búsqueda de genes de interés en los genomas. Bueno, eso es. Muchas gracias por su atención.